llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas, que eres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Un abrazo muy especial a todos nuestros hermanitos en Cristo Jesús. Que este tiempo de pandemia nos haya servido para reencontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, para darnos cuenta que somos débiles ante tanta grandeza de nuestro Señor, que siempre vamos a necesitar de Él. Bienvenidos a este espacio maravilloso, el Santo del Día, que Dios nos lo regala para que busquemos nuestra conversión y la conversión de nuestras familias, para aprender a meditar en la vida de los santos y así poder llegar el día que nuestro Señor Jesucristo nos llame a las puertas del cielo. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanitos de comunidad con los que vamos a compartir este bello testimonio de vida, invitándolos a que sigan en sintonía y no se pierdan tantas bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos regala a través de este espacio. Mis queridos hermanos, nuevamente estamos con ustedes en este gran espacio del Santo del Día. Es una alegría saber que todos los días nos encontramos en este gran espacio para compartir con cada uno de ustedes, para saber que todos los días luchamos por nuestra santidad. Por eso, hermanos, en compañía aquí de mis otros hermanos aquí en esta bendita emisora, les damos la bienvenida a este gran espacio del Santo del Día. Sean todos bienvenidos, hermanos, a este espacio de oración del Santo del Día. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de poder tomar todas las virtudes de hombres y mujeres que hoy gozan del cielo eterno y que han sido santos, que han luchado por salir adelante en este camino de la santidad que el Señor hoy nos propone a cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos que me acompañan en este espacio y esperamos que la gracia, el amor de Dios se manifieste en medio de nosotros. Sean todos bienvenidos. En este momento nos disponemos para pedir esa presencia hermosísima que es la del Espíritu Santo, para que tome nuestras vidas, tome nuestras mentes, llene nuestras familias con ese amor, con ese fuego abrasador que en este momento tanto necesitamos, en este momento en que pareciese que Dios nos hubiera dejado a nuestra suerte, pero sabemos que Él envía su Espíritu Santo para fortalecer a sus hijos, para darles ánimo en tiempos difíciles, para que tengamos ese valor y esa valentía de seguir firmes en la fe, de no desistir en seguir buscando ese perdón que tanto necesitamos por parte de nuestro Padre Celestial.
que sea el Espíritu Santo que tome nuestros corazones, esos corazones muchas veces duros que no queremos que cambien, que sea ese Santo Espíritu de Dios que nos llene de amor, que nos llene de misericordia hacia los demás, que sea la gracia, el amor, esa fuerza espiritual de ese Santo Espíritu de Dios que guíe nuestras vidas. Amén. San Raimundo de Peñafort. De la bula de su canonización de Clemente VIII en 1601 y su vida, escrita por varios autores españoles, italianos y franceses. Ver Fleury, B.78, N.5564 y principalmente Touron, Homs, Ilustres del Orde de Saint Domingue, T. 1, PAG. Yo, la casa de Peñafort, o como se pronuncia Peñafort, era descendiente de los condes de Barcelona y casi aliada de los reyes de Aragón. Raimund nació en 1175 en Peñafort, un castillo de Cataluña, que en el siglo XV se transformó en un convento de la Orden de Santo Domingo. Tal fue su rápido avance en sus estudios que a los 20 años enseñó filosofía en Barcelona, lo que hizo gratis y con tanta fama, que empezó entonces a ser consultado por los maestros más capaces. Su principal cuidado fue inculcar en sus eruditos las máximas más perfectas de una piedad y devoción sólidas, componer todas las diferencias entre los ciudadanos y aliviar a los afligidos. Tenía unos 30 años cuando se trasladó a Bolonia, en Italia, para perfeccionarse en los estudios del derecho canónico y civil. Se inició como doctor en esa facultad y enseñó con el mismo desinterés y caridad que había hecho en su propio país. En 1219, Berengario, obispo de Barcelona, que había estado en Roma, se llevó a Raimundo a su casa, con gran pesar de la Universidad y el Senado de Bolonia, y, no contento con darle canonjía en su iglesia, lo nombró archidiácono, gran vicario y oficial. Fue un modelo perfecto para el clero, por su inocencia, celo, devoción y liberalidades ilimitadas hacia los pobres, a quienes llamaba sus acreedores. En 1222 tomó el hábito religioso de Santo Domingo en Barcelona, 8 meses después de la muerte del santo fundador, y a los 47 años de edad. Jamás se vio a nadie entre los jóvenes novicios más humilde, más obediente o más ferviente. Para imitar la obediencia de un Dios hombre, que se redujo a un estado de sujeción a sus propias criaturas, para enseñarnos los peligros y la herida profunda de la voluntad propia y para señalarnos el remedio, el santo dependería absolutamente de las luces de su director en todas las cosas. Y fue sobre la más perfecta abnegación que puso los cimientos de esa alta santidad que hizo objeto de sus más fervientes deseos. La gracia de la oración perfeccionó la obra que había comenzado la mortificación. En un espíritu de compunción, suplicó a sus superiores que le impongan una severa penitencia para expiar la vana satisfacción y complacencia que, según él, a veces había adquirido en la enseñanza. De hecho, le impusieron una penitencia, pero no la que esperaba. Fue para escribir una colección de casos de conciencia para la instrucción y conveniencia de confesores y moralistas.
Esto produjo Susum, la primera obra de ese tipo. Raimundo unió a los ejercicios de su soledad las funciones de una vida apostólica, trabajando sin interrupción en la predicación, instruyendo, escuchando confesiones con frutos maravillosos y convirtiendo herejes, judíos y moros. Entre sus penitentes estaban Santiago, rey de Aragón, y San Peter Nolasco, con quien concertó la fundación de la Orden de la Bienaventurada Virgen de la Misericordia para la redención de los cautivos. Santiago, el joven rey de Aragón, se había casado con Leonor de Castilla dentro de los grados prohibidos sin dispensa. El Papa Gregorio IX envió un legado para examinar y juzgar el caso. En un concilio de obispos de los dos reinos celebrado en Tarrayón, declaró nulo el matrimonio, pero que su hijo don Alfonso debería tener fama de nacido legalmente y heredero de la corona de su padre. El rey se había llevado a su confesor al concilio y el cardenal legado quedó tan encantado con sus talentos y virtudes que lo asoció en su legación y le dio el encargo de predicar la guerra santa contra los moros. El siervo de Dios se desempeñó de esa función con tanta prudencia, celo y caridad, que sembró la semilla del derrocamiento total de aquellos infieles en España. Su labor no tuvo menos éxito en la reforma de las costumbres de los cristianos detenidos en servidumbre bajo los moros, que estaban extremadamente corrompidos por su larga esclavitud o comercio con estos infieles. Raimundo les mostró con palabras llenas de unción celestial y fuego que, para triunfar sobre su cuerpo, primero debían conquistar a sus enemigos espirituales y someter el pecado en sí mismos, lo que hacía de Dios su enemigo. Inculcando estas y otras lecciones espirituales, recorrió Cataluña, Aragón, Castilla y otros países. Se produjo un cambio tan general en los modales de la gente que pareció increíble a todos menos a los que fueron testigos de ello. Con su conversión, la ira de Dios se aplacó y los brazos de los fieles se volvieron terribles para sus enemigos. Los reyes de Castilla y León liberaron a muchos lugares del yugo moro. Don Jacobo, rey de Aragón, los expulsó de las islas de Mallorca y Menorca, y poco después, en 1237, de todo el reino de Valentía. El Papa Gregorio IX, habiendo llamado a San Raimundo a Roma en 1230, lo nombró su capellán, que era el título de auditor de las causas del Palacio Apostólico, como también gran penitenciario. También lo hizo su propio confesario y, en los asuntos difíciles, no tomó ninguna decisión que no fuera por su consejo. El santo todavía se reservaba para los pobres y fue tan solícito con ellos que su santidad lo llamó su padre. Ordenó al Papa, como penitencia, recibir, escuchar y agilizar de inmediato todas las peticiones presentadas por ellos. El Papa, que estaba bien versado en el derecho canónico, ordenó al santo que reuniera en un solo cuerpo todos los decretos dispersos de los papas y concilios, desde la colección hecha por Graciano en 1150. Raimundo compiló esta obra en 3 años, en 5 libros, comúnmente llamadas decretales, que el mismo Papa Gregorio confirmó en 1234. Se considera la parte mejor acabada del cuerpo del derecho canónico, por lo que los canonistas lo han elegido habitualmente para los textos de sus comentarios. En 1235, el Papa nombró a San Raimundo al arzobispado de Estragón, la capital de Aragón. El humilde religioso no pudo evitar la tormenta, como él la llamó, con lágrimas y ruegos.
pero finalmente cayó enfermo de ansiedad y miedo. Para restaurar su salud, su santidad se vio obligado a consentir en excusarlo, pero requirió que recomendara a una persona adecuada. El santo nombró a un piadoso y erudito canónigo de Girone. Rechazó otras dignidades con la misma constancia. Para la recuperación de su salud regresó a su país natal y fue recibido con tanta alegría como si la seguridad de todo el reino, y de cada persona en particular, había dependido de su presencia. Habiendo sido restaurado nuevamente a su querida soledad en Barcelona, continuó sus antiguos ejercicios de contemplación, predicación y administración del sacramento de la penitencia. Excepto los domingos, nunca tomaba más de una pequeña reflexión en el día. En medio de honores y aplausos fue siempre pequeño a sus propios ojos. Se presentaba en las escuelas como un erudito y en su convento rogaba al superior que le instruyera en las reglas de la perfección religiosa, con la humildad y docilidad de un novicio. Ya sea que cantara las alabanzas divinas con sus hermanos, o rezara solo en su celda o en algún rincón de la iglesia, derramó abundantes lágrimas y muchas veces no pudo contener dentro de sí el ardor de su alma. Su mansedumbre y dulzura eran inalterables. El increíble número de conversiones de las que fue instrumento solo lo conoce aquel que, por su gracia, fue el autor de ellas. Fue empleado con frecuencia en las comisiones más importantes, tanto por la Santa Sede como por el Rey, pero quedó atónito por la llegada de 4 diputados del capítulo general de su orden a Bolonia, en 1238, con la noticia de que fue elegido tercer general, habiendo muerto recientemente Jordán de Sajonia. Lloró y suplicó, pero al final accedió a obedecer. Hizo la visita de su orden a pie, sin descontinuar ninguna de sus austeridades penitenciales, o mejor dichos ejercicios. Inculcó en sus hijos espirituales el amor por la regularidad, la soledad, la mortificación, la oración, los estudios sagrados y las funciones apostólicas, especialmente la predicación. Redujo las constituciones de su orden a un método más claro, con notas sobre los pasajes dudosos. Su código de reglas fue aprobado en 3 capítulos generales. En uno celebrado en París en 1239, consiguió el establecimiento de este reglamento, por el que debía aceptarse la renuncia voluntaria de un superior, fundada en razones justas. Esto lo ideó a su favor, pues, para gran pesar de la orden, al año siguiente renunció al cargo de general, que había ocupado solo 2 años. Alegó por su razón su edad de 65 años, y regocijándose de verse nuevamente como un religioso privado, se dedicó con renovado vigor a los ejercicios y funciones de una vida apostólica, especialmente la conversión de los sarracenos. Teniendo este fin en mente, contrató a Santo Tomás para escribir su obra contra los gentiles. Consiguió que se enseñaran las lenguas árabe y hebrea en varios conventos de su orden, y erigió conventos, uno en Túnez y otro en Murcia, entre los moriscos. En 1256 le escribió a su general que 10.000 sarracenos habían recibido el bautismo. King James lo llevó a la isla de Mallorca. El santo aprovechó la oportunidad de cultivar esa iglesia naciente. Este príncipe era un consumado soldado y estadista, y un sincero amante de la religión, pero sus grandes cualidades estaban manchadas por una vil pasión por las mujeres. Recibió las amonestaciones del santo con respeto y prometió enmienda de vida y un fiel cumplimiento de los mandatos del santo en cada detalle, pero sin efecto. San Raimundo
al descubrir que agasajaba en su corte a una dama con la que se sospechaba que tenía una conversación criminal, hizo las instancias más contundentes para que la destituyeran. Lo que el rey prometió se haría, pero propuso la ejecución. El santo, descontento con la demora, pidió permiso para retirarse a un convento de Barcelona. El rey no solo le negó la salida, sino que amenazó con castigar con la muerte a cualquier persona que se comprometiera a sacarlo de la isla. El santo, lleno de confianza en Dios, dijo a su compañero: un rey de la tierra se esfuerza por privarnos de los medios para retirarnos, pero el rey del cielo se los proporcionará. Luego caminó con valentía hacia las aguas, extendió su manto sobre ellas, ató una esquina a un asta para hacer una vela, y habiendo hecho la señal de la cruz, la pisó sin miedo, mientras su tímido compañero estaba temblando y maravillado en la orilla. En este nuevo tipo de barco navegó el santo con tanta rapidez que en 6 horas llegó al puerto de Barcelona, a 60 leguas de Mallorca. Los que lo vieron llegar de esta manera lo recibieron con aclamaciones, pero él, recogiendo su manto en seco, se lo puso, se abrió paso entre la multitud y entró en su monasterio. Una capilla y una torre, construidas en el lugar donde aterrizó, han transmitido el recuerdo de este milagro a la posteridad. Esta relación está tomada de la bula de su canonización y de los primeros historiadores de su vida. El rey se convirtió en un converso sincero y gobernó su conciencia e incluso sus reinos, por consejo de San Raimundo, desde ese momento hasta la muerte del santo. El santo se preparó para su paso a la eternidad, empleando días y noches en penitencia y oración. Durante su última enfermedad, Alfonso, rey de Castilla, con su reina, hijos y hermano, Santiago, rey de Aragón, con su corte, lo visitó y recibió su última bendición. Se armó con los últimos sacramentos y, languideciendo suspiros de amor divino, entregó su alma a Dios el 6 de enero del año 1275 y el 100º de su edad. Los 2 reyes, con todos los príncipes y princesas de sus familias reales, honraron su funeral con su presencia, pero su tumba se hizo mucho más ilustre por los milagros. Varios están registrados en la bula de su canonización, publicada por Clemente VIII en 1601. Volandús ha llenado 15 páginas en folio con su relato de ellos. Clemente X fija su oficina el 23 de enero. Alfonso, rey de Castilla, con su reina, hijos y hermanos, Santiago, rey de Aragón, con su corte, lo visitó y recibió su última bendición. Los santos aprendieron primero en soledad a morir al mundo y a sí mismos, a revestirse del Espíritu de Cristo y a arraigarse en un hábito de recogimiento y en un gusto solo por las cosas celestiales, antes de entrar en las funciones exteriores incluso de un ministerio espiritual. En medio de estos trabajos pesados, no contentos con reservar siempre el tiempo y los medios de retiro frecuentemente para conversar con Dios y con ellos mismos, en sus funciones exteriores, elevando sus mentes al cielo con santos suspiros y deseos, hicieron de todas sus acciones en alguna medida ininterrumpidas oración y ejercicio del amor y la alabanza divinos. San Buenaventura cuenta entre los ejercicios generales de todo religioso o espiritual mantener siempre su mente elevada, al menos virtualmente, a Dios. Por tanto, siempre que un siervo de Dios se ha distraído de atenderlo por tan poco tiempo, se aflige y se aflige,
como si hubiera caído en alguna desgracia, por haber sido privado de la presencia de tal amigo que nunca nos olvida. Viendo que nuestra suprema felicidad y gloria consiste en la visión eterna de Dios, el recuerdo constante de Él es una especie de imitación de ese estado feliz. Esta es la recompensa, esa virtud que nos da derecho a Él, hasta que seamos admitidos en su presencia. Tengamos siempre presente en nuestro destierro. Todos lo contemplarán en el cielo con tanto mayor gozo y tanto más perfectamente, cuanto más asidua y devotamente habrá recordado Él en la tierra. No es solo en nuestro reposo, sino también en medio de nuestros trabajos, que debemos tenerlo presente en nuestra mente, a imitación de los santos ángeles, quienes, cuando son enviados para atendernos, se desempeñan de tal manera en las funciones de este ministerio exterior como para nunca dejar de prestar atención interior a Dios. Por mucho que los cielos superen a la tierra, el campo de la meditación espiritual es mucho más grande que el de todas las preocupaciones terrestres. Bien, hermanitos, hemos escuchado esta vida de Raimundo de Peñafort y nos muestra una vez más el Señor que fija su mirada en los humildes, en los sencillos, que ve más allá de la apariencia el corazón del hombre. Y es lo que hoy el Señor nos quiere mostrar a cada uno de nosotros, que así como eligió a Raimundo de Peñafort, siendo de una familia pudiente, no solamente se fijó en la apariencia, sino en el corazón de este santo de la iglesia, que nos enseña una vez más que hay que ser humildes, que hay que ser sencillos, que hay que ser obedientes a lo que el Señor suscita en nuestro corazón, que la santidad implica un sacrificio enorme, pero que al final está la recompensa, que nada es posible sin la orientación del Señor a través de su Espíritu Santo, que nada es posible alcanzarlo sin el esfuerzo que requiere cuando tenemos que cargar la cruz por amor, entendiendo que el amor se traduce en el Señor, que es Dios el que sin duda alguna nos invita hoy a tener como modelo a este santo de nuestra iglesia, que a su imagen y enseñanza hoy nos muestra que es posible alcanzar la santidad y que desde luego hay que esforzarnos día a día. En cada momento, este santo de la iglesia tenía presente que tenía que comunicarse con el Señor, que en ese diálogo íntimo de lo cotidiano siempre estaba presente Dios. Y creo que es una de las cosas que hoy, mis queridos hermanos, particularmente a mí, me retumba en mi mente y entra a mi corazón. Y entra a mi corazón para indicarme que fuera de Dios no hay nada posible, que fuera de Dios todo se complica y que aun cuando me siento en la soledad, aun cuando no veo la luz, Dios está conmigo. Dios permanece callado a la espera del diálogo íntimo en el cual cada uno de nosotros debemos tener, y que ese diálogo debe ser en todo momento, en todo lugar. Hablaba él de una elevación de nuestro pensamiento, de nuestro sentir para con Dios, sabiendo que algún día lo vamos a contemplar cara a cara en la patria celestial, en el cielo, en donde cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos preparada una morada, pero que hay que comenzar a labrar esa morada desde aquí, desde la tierra, con nuestro testimonio de vida, que aún en medio de nuestras fatigas debe haber siempre un tiempo y espacio para el Señor, y que ese tiempo y espacio para el Señor en el diálogo íntimo será la orientación clara y precisa que el Señor enviará a nuestro corazón, a nuestra mente, para que podamos enfrentar las dificultades de nuestro día a día, las dificultades que como seres humanos, como hijos de Dios tenemos que enfrentarnos, pero que hay unas primordiales y son aquellas en las cuales tenemos que combatir espiritualmente, aquellas que sabemos que son las que nos roban
el camino a la santidad, que son las que nos roban la patria celestial. A esas tenemos que hacerle frente. Tenemos que hacerle frente con la oración, porque es el Señor que nos da la sabiduría, porque es el Señor que nos da el entendimiento del poder contemplar y entender lo que pasa en nuestro contexto y saber que tenemos una lucha incansable con nuestra carne, que tenemos una lucha incansable con nuestro enemigo, el demonio, aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, aquel que siempre quiere colocarnos las zancadillas, aquel que siempre quiere robarnos la paz, aquel que hoy quizás a muchos de nosotros nos roba la alegría. Pues a ese hay que combatirlo. Y la única manera de combatirlo es junto a Dios, es pidiéndole a Dios su Espíritu Santo, es pidiéndole a Dios la compañía de los santos, es pidiéndole a Dios la compañía de los ángeles, es pidiéndole a Dios que le permita a su Madre, la Santísima Virgen María, ser nuestro refugio. Que hoy, mis queridos hermanos, podamos contemplar las virtudes especiales de nuestro santo y que podamos tenerlas en el corazón y ponerlas por práctica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermoso este testimonio de vida de San Raimundo de Pennafort, santo que fue descendiente de los condes de Barcelona. Dice que perteneció a la Orden de Santo Domingo y fue tan rápido su avance en estudios que desde muy joven enseñó filosofía en Barcelona, lo que hizo gratis. Aquí podemos entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él nos da como don lo demos gratis, ¿no? Enseñemos a los demás. De este santo podemos ver muchas virtudes, ¿no? Como la bondad, como la sencillez, la humildad, y vemos que es un santo que fue muy entregado a la meditación y a la oración. Le gustaba mucho hablar con Dios, ¿no? Le gustaba tener sus momentos de soledad para comunicarse con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como muchas veces nosotros hacemos, que nuestras oraciones son tan vacías, a veces son tan planas, se podría decir, que solo pedimos, solo reclamamos, solo nos justificamos, pero nunca tenemos ese diálogo que es lo que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo, es acercarnos a Él más que como en Dios, como a Él no le gusta que nosotros lo veamos como ese Dios allá en el cielo, sino como ese amigo que camina entre nosotros, como aquel que podemos confiar, como aquel al que nos podemos acercar con humildad, con sencillez. Entonces es una de las invitaciones que nos hace este gran santo, es a ver a nuestro Señor Jesucristo como un amigo y así poder ser amigo de las personas, poder acercarnos a ellas. Dice que Raimundo fue un santo que Dios le regaló ese don de darse a entender por medio de la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta darnos a entender? Muchas veces por vergüenza, a veces por orgullo, o muchas veces porque no creemos que a través de los dones que da nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a los pobres, ¿no? Dice que fue modelo perfecto para el clero por su inocencia, celo, devoción y liberalidades ilimitadas hacia los pobres, a quienes llamaba sus acreedores. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros hermanos, aquellos que necesitan como con ese desprecio, ¿no? Como que, no, ¿qué hace acá? Sino no los vemos con de pronto ese amor que también nos ve nuestro Señor Jesucristo cuando estamos en necesidad, ¿no? Dice que a los 47 años de edad se vio como el más obediente, más ferviente para imitar la obediencia de un Dios, un hombre que se redujo a un estado de sujeción a sus propias criaturas,
para enseñarnos los peligros y las heridas profundas de la voluntad propia. Entonces Él también nos enseña cómo a dominar el cuerpo prácticamente, porque nosotros pensamos que es el cuerpo que debe dominar el espíritu y no. Nosotros debemos aprender que a través del espíritu es que dominamos el cuerpo, es que a través de la penitencia, del sacrificio, de todo aquello que nos cuesta, porque a nosotros Dios a veces nos pide algo que nos cuesta y sencillamente no lo hacemos. Nos olvidamos que necesitamos de Dios. Muchas veces como servidores de Dios pensamos que es Dios el que necesita de nosotros y no lo obedecemos. Por eso es que espiritual ni en muchos campos de la vida no avanzamos, porque estamos atados ahí a como eso hicimos, eso hacemos, eso vamos a hacer, y no avanzamos nada porque no dejamos como este gran santo que nuestro Señor Jesucristo actúe en nuestro corazón. Eso detrás de las invitaciones que Él hace. Dice que le pedía a sus superiores que le colocaran penitencias y como mortificaciones, pero lo que le hicieron fue que le dijeron que reuniera todos esos escritos que habían hecho los papas para que, como él se daba a entender también, para que la gente lo entendiera. Es como ese profesor que todo alumno quisiera tener, como ese profesor que se da a entender. ¿Pero por qué? Porque lo hace con amor, porque ama lo que hace, porque ama a las personas a las que les enseña, ama enseñarle a aquel que lo necesita. No es egoísta, no es envidioso, no es orgulloso, sino deja que el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo actúe sobre él. De San Raimundo podemos ver en su vida muchas cualidades, muchas virtudes y mucho trabajo, ¿no? Él vivió casi hasta los 100 años, convirtió muchos herejes y judíos, moros. Entre sus penitentes estaban hasta reyes, ¿no? Y él exhorta hasta al Papa a que fue confesor del Papa Gregorio IX, y lo exhorta a que se acerque más a los pobres, a que sea más dado a los pobres, a aquel que lo necesita, que es lo que nos cuesta muchas veces a nosotros como católicos y como servidores de la Iglesia, porque como servidores a veces pensamos, como muchas veces lo he dicho, que ya tenemos el cielo ganado, y cuántos de nosotros pues por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, no estamos yendo por el camino equivocado. Entonces lo que nos enseña este maravilloso santo, San Raimundo, es a ser humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo, a lo que sabemos, esos dones que Él nos da, nos donemos también en vida a los pobres, a que aprendamos a sufrir, aprendamos a mortificarnos y a ser penitentes muchas veces para así reparar nuestros pecados. Entonces que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe y nos dé esa fortaleza para seguir este bello testimonio de San Raimundo. Amén. Bueno, esta historia de San Raimundo nos enseña, hermanos, que desde muy joven el Señor le dio la gracia de poder aprender de la palabra de Dios y aprender a predicar, a hablar del Evangelio a muchos de los hermanos. Por eso, joven que escucha, jovencita que escucha, los santos también fueron jóvenes, empezaron desde muy jóvenes al servicio de Dios. Por eso tú puedes llegar a la santidad en medio de su juventud. Pídele al Señor que te ayude y que San Raimundo interceda por su conversión y por su santidad para poder lograr llegar a ser como Él, a luchar diariamente. También nos narra en esta historia San Raimundo la necesidad de la oración.
esa oración que de pronto nosotros hacemos y pensamos que el Señor no la escucha. Ahí dice que la oración calma la ira del Señor. Y en estos tiempos que estamos pasando, que de pronto el Señor está un poco enojado con cada uno de los seres humanos, de sus hijos, porque hemos cometido demasiados pecados. Estamos muertos en vida. Hoy vi y escuché una palabra, los huesos secos, y nosotros estamos como los huesos secos. A veces vivimos con vida física, pero estamos secos por dentro, espiritualmente. Pero con la oración que hagamos diariamente, como dice aquí San Raimundo, sabemos que nuestra vida espiritual ya no es seca, ya es viva. Entonces sigamos en esa oración, en ese camino de seguir a Dios. San Raimundo se sacrificaba para poder enseñar, para poder hacer confesiones. Y ese es el sacrificio grande, de poder llevar a otros a la santidad, al camino de Dios. Él también se preocupaba por los pobres. Todos los santos que hemos escuchado en estas historias de este gran espacio del Santo del Día nos enseñan que todos se han preocupado por esas personas pobres que no tienen sustento. Pero también a veces hay personas pobres de espíritu, que quizás no conocen de la palabra, que quizás no conocen el amor de Dios. Y ahí estamos nosotros que estamos en este pequeño caminar, por esa misericordia del Señor, que podemos contar nuestro testimonio de dónde el Señor nos ha sacado, para poder que la otra personita también sepa que Dios tiene un poder enorme, que Dios lo puede sacar de la oscuridad donde Él está. Por eso, hermanos, sigamos luchando, pero no solo por nuestra santidad de nosotros mismos, sino por la santidad del mundo entero, por la santidad de personas aún que no conocemos. Oremos, hagamos penitencia y pidámosle a San Raimundo que nos ayude, a todos estos santos, que ellos que estuvieron en ese mismo caminar que estamos nosotros, quizás en ese tiempo era muchísimo más duro luchar por la santidad, pero hoy el Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros y nos ayuda con esa santidad que necesitamos tanto. Sigamos orando, sigamos luchando, porque si nosotros luchamos solos, no podremos llegar a la santidad. Pero se lo pedimos a nuestro Señor todos los días: Señor, yo quiero ser santo, Señor, yo quiero ser santo. Yo quiero ir luchando por mi santidad. El Señor nos ayuda. San Raimundo, él siempre estuvo en oración, en ayudar, en el servicio, porque también el servicio nos ayuda muchísimo a la santidad. El servicio a nuestro hermano, el querer darle la mano a ese hermano que necesita del amor de Dios. Porque cuando nosotros ayudamos a nuestro hermano, es porque estamos ayudándole a Dios también, porque estamos llevándole un alma para Él. Por eso, mis hermanos, no se angustien.
porque de pronto los testimonios de los santos que de pronto se transmiten por esta bendita emisora son sacrificios duros y uno dice, yo no soy capaz de hacer eso, pero tú no eres capaz, pero Dios en usted sí lo puede hacer. Entonces por eso abandónate en los brazos de Dios, en el camino de Dios, y Él será el que te lleve por ese sendero de la santidad. Lucha por la santidad, hermano, y verás la gloria de Dios. Señor Jesucristo, tú que nos amas y que hoy nos presentas a San Raimundo de Peñafort como uno de los santos de la Iglesia, concédenos la gracia de que todas sus virtudes se coloquen en nuestro corazón y podamos nosotros colocarlas por obra. Concédenos la gracia, Señor, de perseverar en la oración, en el sacrificio y entrega por los demás, en ser obedientes, humildes y sencillos como tú, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pidámosle a Mamita María que nos regale esa inmensa intercesión, así como San Raimundo, de amar a los pobres, de dar esos dones que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado al servicio de aquellas personas que lo necesitan. Que sea nuestra Madre Santísima que nos acompañe en este camino, nos dé esa fuerza, ese amor y esa hermosa protección con su santo manto, para que no desfallezcamos en la búsqueda de nuestra santidad y la santidad de las personas que nos rodean, de buscar siempre estar sirviendo a los demás, de tener ese corazón humilde, sencillo y manso hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Raimundo, ruega por nosotros. San Raimundo de Peñafort, ruega por nosotros. San Raimundo de Peñafort, ruega por nosotros. Mis hermanos, hemos compartido con ustedes esta gran historia de San Raimundo. De verdad que nos enseña, como todos los santos que compartimos diariamente, algo maravilloso, unos testimonios hermosísimos. Entonces, hermanos, sí se puede seguir luchando por nuestra santidad, hermanos. Así que quedamos en compañía de esta gran emisora, la emisora Sánate Tú, que nos acompaña todo el día, con grandes espacios. Me despido de mis hermanos que están aquí en esta bendita emisora compartiendo este gran testimonio de San Raimundo para poder seguir luchando por nuestra santidad. Hermanos, hemos llegado a la parte final de este espacio de oración. Recordarles que sigan sintonizando nuestra emisora católica Sánate Tú, donde el Señor cada día coloca de manifiesto su amor, su misericordia, su grandeza para con nosotros. Que el Señor les bendiga y la Virgen María les proteja. Nos queda más sino darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por regalarnos este bello testimonio de vida de San Raimundo de Peñafort. Que sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siempre nos acompañe, que nos dé la fuerza para seguir adelante, para no desfallecer, y a todos los hermanitos que estuvieron con nosotros escuchándole, que nuestro Señor Jesucristo les regale muchas bendiciones a ustedes y a sus familias. Agradecemos también a nuestros hermanitos de comunidad que siempre nos acompañan con ese amor, con esa entereza para compartir estos bellísimos testimonios. Bendiciones y abrazos en Cristo Jesús.